amigos, bienvenidos a Análisis Directo. Yo soy Demetrio Kamer. Pues como ya tiene rato que acabó el año 2020, yo pienso que es momento de hacer un pequeño análisis, hacer un balance en cuestión de cifras que yo no entiendo por qué casi nadie hace o nadie hace. Sinceramente yo no he visto a nadie hacer esto que les voy a presentar. Ya más o menos les he hablado de algunas cifras y todo eso, pero ahora que se acabó el 2020, pues podemos fijarnos en cifras relacionadas a esto que estamos viviendo con esto de la enfermedad de moda, por decirlo de alguna manera, para no poner tentaciones a los sensores de YouTube. Pero bueno, esto es información oficial de la Organización Mundial de la Salud. En el artículo o informe de la Organización Mundial de la Salud llamado las 10 principales causas de defunción, están hablando de las 10 principales causas de defunción del planeta. Aquí se equivocaron en la fecha, están haciendo un artículo del futuro, en realidad pues sería esto 2020, 9 de diciembre del 2020, pero lo importante es la información que ponen aquí y nos vamos a enfocar en esta que es la más análoga a la enfermedad que está aconteciendo en estos días. Dice: las infecciones de las vías respiratorias inferiores siguen siendo la enfermedad transmisible. Esto es de poner mucha atención. Es una enfermedad transmisible. Por eso es análoga a lo del bicho de ahora. Además de que también es una infección de vías respiratorias. Dice: las infecciones de las vías respiratorias inferiores siguen siendo la enfermedad transmisible más mortal del mundo. Fíjense, situándose como la cuarta causa de defunción en el planeta. Lo que sigue es lo más interesante. No obstante, el número de defunciones ha disminuido considerablemente. En 2019, o sea, un año antes de todo este show que estamos viviendo actualmente, en 2019 se cobraron 2.6 millones de vidas. Dense cuenta de la cantidad. ¿Dónde están todas esas personas que se preocupan? ¿Cómo es posible que critican a los que sacamos pues las verdades? Aquí están las verdades. Todas esas personas. Luego, ¿qué? Todos los que fallecen son de mentiras, ¿o qué? Pues aquí están también en 2019. 2.6 millones de personas fallecieron en el 2019 por infecciones de las vías respiratorias inferiores, que son la enfermedad transmisible más mortal del mundo. 2.6 millones de vidas. Y vean lo que dice después: 460,000 menos que en el año 2000. Quiere decir que en el año 2000, si sumamos 460,000 más 2.6 millones, son más de 3 millones, 3,060,000. Entonces, en el año 2000, 3,060,000 personas fallecieron por infecciones de las vías respiratorias inferiores, que es una enfermedad transmisible y que es la más mortal y que es la enfermedad transmisible más mortal del mundo. Entonces, en el año 2000 fallecen más de 3 millones de personas. En el 2019 fallecen 2.6 millones de personas. Ahora veamos cuántas fallecieron por el bicho en el 2020.
aquí está. Según la página de la DW, un sitio de noticias muy reconocido de Alemania, dice, están citando a la OMS, siendo la fecha, aquí está, del 31 de diciembre del 2020, 31 de diciembre del 2020, o sea, a final del año. Para esas fechas, a pesar de que el virus empezó desde el 2019, pero vamos a hacer de cuenta que nada más es del 2020, vamos a sumarle más. Aquí dice que son 1.79 millones de muertes. Póngale 1.8 millones de muertes. Eso es menos que los 2.6 millones de muertes por infecciones de vías respiratorias bajas, enfermedades contagiosas también, que de hecho son parte de las mismas. Y en el año 2000 fueron 3 millones. Y en otros reportes de la misma página de la OMS, que ya han bajado, pero aún así en otras fuentes sí están ahí presentes, se mencionaba que había 4 millones de muertes anuales por infecciones respiratorias agudas. Entonces, aquí es donde nos tenemos que cuestionar, pues si todo esto que se ha hecho ha sido proporcional al número de fallecimientos. Por si estos números fueran pocos, aquí también tenemos, también de la página de la OMS, dense cuenta de estos números. Según la misma OMS, en este informe que se llama la OMS hace un llamado urgente para reducir los daños causados al paciente en la atención de la salud, publicado el 13 de septiembre de 2019, 2.6 millones de muertes anuales tan solo en los países de ingresos bajos y medianos se dan a causa de daños de la atención poco segura sanitaria. O sea, muertes por atención médica. 2.6 millones de muertes anuales tan solo en los países de ingresos bajos y medianos. No están sumando de los países de ingresos altos, como aquí vemos de Estados Unidos, que este es un artículo de la BBC de Londres, también muy respetada, aunque yo en algunos temas políticos pues veo sesgos. Pero aquí vean, este artículo es de mayo del 2016 y ponen, el título es La inesperada tercera causa de muerte en Estados Unidos. Y vean aquí, alrededor de 250,000 personas al año mueren por fallas médicas, lo que supera los fallecimientos por enfermedades respiratorias. Ya ven que a nivel mundial ya les había citado la cifra de que en el año 2000 fueron 3 millones de muertes, más en el 2019 fueron 2.6 millones de muertes. Pues en Estados Unidos mueren más personas por fallas médicas que por enfermedades respiratorias. Y también aquí se mencionan pues accidentes, infartos y Alzheimer. 250,000 personas al año que se le tienen que sumar a estas 2.6 millones de muertes anuales, porque aquí nada más la OMS metió a los países de ingresos bajos y medianos. Entonces, 2.6 millones de muertes anuales en el mundo, o más, porque nomás, como les digo, nomás están metiendo a los países de ingresos bajos y medianos, son más de 2.6 millones de muertes. Son más muertes que las que ha causado el bicho en 2020, en un año, que según la OMS fueron 1.79 millones.
Entonces, dense cuenta cómo el pánico distorsiona todo. Los medios de comunicación día y noche bombardeando con estas temáticas sobre lo peligroso de todo esto. Pero no contrastan estas cifras. Entonces crean pánico, asustan a la gente. Y eso también altera los patrones de comportamiento de las personas para recibir atención médica, lo cual lleva a saturación de los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque también la gente se le somete a estrés constante, que se vuelve ya crónico porque ya llevamos más de un año con esta temática. Es una cosa de locos, es increíble, es una locura. Entonces, con la lógica de que las medidas que se están tomando, pues que nadie debe de salir a la calle, ni abrazarse, ni darse la mano, ni ver a sus familiares, ni ver a sus abuelos, por este número que indica la organización, que indica la Organización Mundial de la Salud, aquí citado por la DW de Alemania, por esta cifra de 1.79 millones de muertes. Nadie debe de salir de su casa. Nadie debe de frecuentar a sus amigos ni a sus familiares, porque vean toda la gente que muere. Pero si aplicamos esa lógica a la cuestión de los errores médicos, si añadimos eso, que son 2.6 millones de muertes mínimo al año en el mundo, son más que este 1.79 millones. Entonces, con esa lógica, ¿qué? ¿Ya no debemos ir al médico? Imagínense que se hiciera una campaña mediática en donde se dijera: vean, 2.6 millones de muertes causadas por atención médica, y te bombardearan con eso día y noche más de un año. Y vamos a meter medidas. Las medidas es: jamás vayas al médico, ni te le acerques a un hospital. A un hospital, cuando vayas a pasar por un hospital, guárdale sana distancia de 50 metros. Es una locura, es una tontería, por favor. Discúlpenme que lo diga a los censores. A ver si no me censuran esto. Pero aquí están los números, es la verdad. Y ahora, para esa gente que dice: entonces la gente que está en los hospitales, ¿qué? Y entonces los fallecidos, ¿qué? En cuestión de los fallecidos, ya aquí mostré los números. Siempre ha fallecido mucha gente y nunca les ha importado. En el año 2000, según la misma OMS, ahí lo está diciendo, 3 millones de fallecidos en el mundo. Desde entonces debimos haber traído trajes de astronautas. Llevamos 20 años de retraso en usar trajes de astronauta. Y si nos vamos más atrás, porque les digo que la misma Organización Mundial de la Salud tenía una página que era especialmente de infecciones respiratorias agudas, en donde hablaba de 4 millones de muertes por infecciones respiratorias agudas al año. Y sin embargo, esa página la bajó la OMS. Hablaban de 11,000 muertes al día por infecciones respiratorias agudas. Lo bueno es que hay otros lugares en donde se citaba la OMS y esa cifra ahí está salvada. Incluso por ahí tengo unas capturas de pantalla en donde a través de metadatos se indexaba la página, aunque ya le dabas clic y ya decía que la página ya no estaba. Pero vean desde hace 10, 20, 30, 40 años que hemos debido de andar con trajes de astronauta por toda esa gente que fallece. Ahora, pero es que date cuenta de que ahorita están colapsados los hospitales hasta privados y los hospitales públicos, toda la gente buscando oxígeno, bla, bla. La gente de repente se pone
en un plano muy racional para debatir estos temas a pesar de las cifras que se le está dando. Pero es el mismo tipo de gente que al principio que comenzó esto se fueron a acaparar y a comprar todo el papel de baño, todo el papel higiénico que se encontraban en todas las tiendas y a guardarlo en sus casas. La gente está haciendo lo mismo ahorita, tomando actitudes irracionales en este tipo de cuestiones, como por ejemplo en cuestión del oxígeno. La gente está asustada, está con pánico y está acaparando oxígeno. Claro, gente un poco más pudiente porque es caro. Los tanques de oxígeno son caros, el gas también es caro. Es que gente que hace eso es gente de clase media alta, gente rica de dinero. Y están creando también una escasez de tanques de oxígeno. Según lo que dice el gobierno, que falta de oxígeno no hay, pero que sí están viendo problemas con el número de tanques de oxígeno. Entonces, por esas mismas actitudes irracionales de acaparamiento de papel del baño, una total estupidez. Quien hizo eso, por favor, vetado para opinar ya para siempre de cualquier tema serio, adulto, científico. Claro que estoy bromeando, pero por favor, esa gente, ¿qué le pasó? Entonces, ahorita esa gente lo está aplicando en algo por lo menos un poco más lógico, que es lo del oxígeno. Pero aún así es una tontería porque están provocando que la gente que realmente necesita el oxígeno no lo tenga. ¿Y en qué desemboca eso? Pues en más problemas para la gente, más fallecimientos, por ejemplo. Y además, ahorita que les acabo de hablar de los errores médicos, 2.6 millones mínimo de muertes al año, según la OMS. ¿Cuántos no han sido errores médicos en este lapso de este 2020 con esto del bicho, con esto de la pandemia? De ese 1.79 millones que reportó la OMS en 2020 de fallecimientos, ¿cuántos de esos no habrán sido más bien errores médicos? Propiciados incluso pues desde lo más alto. Ya otros médicos y especialistas han hablado de este tema, que todo este remedio que están colocando es peor que la enfermedad. Y sigo con lo de, oye, pero los hospitales están llenos, los hospitales públicos y privados están llenos, que hay quien me va a decir. Pues sí, porque el pánico lo agrava todo. Todo este tiempo los medios de comunicación nos han estado metiendo pánico. Medios de comunicación y gobiernos. Y también las instituciones. O sea, López Obrador una vez dijo al diablo con sus instituciones. Lo decía a nivel local, a nivel nacional. Pero eso aplica para también a nivel mundial. Al diablo con sus instituciones. O sea, hay que detenernos a pensar y analizar un poco, por favor. Entonces, en base a eso de que les digo que el pánico agrava todo y por eso provoca que los hospitales se saturen, es porque la gente se asusta más y va más a ocupar el lugar que alguien que realmente sí está grave. O también el mismo estrés y todo esto pues provoca un estado de salud disminuido. Como por ejemplo, lo que es obvio es que la gente a nivel mundial está en un estado de estrés constante, ya es un estrés crónico. Como por ejemplo aquí, según la página Mayo Clinic, que me derivó de Medline Plus, dice que efectos comunes del estrés, por ejemplo, son dolor en el pecho y ansiedad. Dolor en el pecho, quien sienta dolor en el pecho, además va a sentir que es algo relacionado con sus pulmones tal vez, y eso le va a causar más miedo y más estrés, le puede causar pánico y va a querer ir a que se le dé atención médica. Y curiosamente aquí dice que medidas contra el estrés, una de ellas es pasar tiempo con la familia y los amigos, algo que te dicen ahorita que es pecado hacer. Entonces, ¿cómo no va a estar esto
peor. Ahora, aquí también vemos un artículo de la BBC de Londres sobre que habla cómo funciona la ansiedad crónica, porque aquí ya ven que empezamos con lo del estrés y provoca el estrés ansiedad. Aquí hablando de esto, provoca ansiedad. Entonces aquí en este artículo, cómo funciona la ansiedad crónica, en un artículo de la BBC, fíjense qué síntomas hay con ansiedad. Sientes que no puedes respirar y la cabeza no para de tener pensamientos sobre todos los posibles escenarios negativos fatalistas. O sea, más pánico, más estrés y además con síntomas respiratorios. Aquí está también, impide que quien padezca la ansiedad salga de casa, trabaje, etcétera, cosa que ya ven que es lo que nos dicen, es lo que quieren, que estemos encerrados. Y la persona que padece ansiedad está inhabilitada para pensar con claridad. Digo, no, pues con razón nadie hace caso de estas cifras y de estos números y nadie puede hacer un análisis comparativo, nadie puede comparar las cifras de ahorita con las de hace unos años. La sociedad está bloqueada, la mayoría de la gente. Y síntomas físicos, pues que hiperventilar y sientes que no puedes respirar y te aprieta el pecho. Esto según este artículo de la BBC, ¿verdad? Y es un artículo del 24 de abril del 2014. Así cuando no era pecado andar hablando de estas cosas, ¿verdad? O sea, tiempos en donde uno puede decir que eran cuestiones neutrales, en donde nadie estaba a favor o en contra de hablar de esto, de este bicho. Entonces, continuando con el estrés, aquí ahora estamos en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, y aquí dicen que el estrés crónico puede alterar los sistemas inmunológicos, además de otros como digestivo, cardiovascular, el sueño. Pero aquí está, el estrés crónico puede alterar los sistemas inmunológicos. ¿Qué quiere decir? Pues que la gente se va a enfermar más y se va a morir más. Entonces, ahí puede que haya una razón de por qué ahorita ya los hospitales están rebasados, están llenos, los privados y los públicos y hasta los privados. Aquí también tenemos otra cuestión a tomar en cuenta, que es el efecto nocebo. El efecto nocebo es una situación que mejor se las leo aquí, según definición del Instituto Nacional de Cáncer. Según este instituto, dice que el efecto nocebo es cuando el paciente presenta los posibles efectos secundarios o síntomas que produce un medicamento o tratamiento solo porque el paciente cree que pueden ocurrir. Entonces esto lo podemos trasladar a la enfermedad. O sea, en lugar de un medicamento, una persona se sugestiona y empieza a sentir síntomas como de cuadro gripal e inmediatamente piensa que pues le llega lo que estamos mencionando, lo que mencionamos al principio, les llega el pánico, el miedo, incluso hasta llegar a pensar que se puede morir. Pero viendo lo que hace el efecto nocebo, aplicado a medicamentos o a sustancias que no están activas, los pacientes que no reciben tratamiento activo, pero que se les informa sobre los posibles efectos secundarios del tratamiento activo, a veces tienen los mismos efectos secundarios que los pacientes que reciben el tratamiento activo solo porque esperan tenerlos. ¿Qué quiere decir? Que por la simple sugestión, por el simple hecho de creer yo que puedo manifestar algo negativo en mi cuerpo, lo puedo llegar a sentir en la realidad. Aquí también, en un artículo de la BBC, también que habla sobre el efecto nocebo, y vean el título, el efecto nocebo,
¿Cómo creer que estás enfermo puede llegar a matarte? Y es artículo de la BBC de Londres, no son cosas que yo me saco nada más de la manga. Aquí entrevistaron a un doctor, Dimos Mitsikostas, del Hospital Naval de Atenas, Grecia, y que dice que el efecto nocebo muestra el poder del cerebro. Y agrega que no lo podemos explicar completamente. Aquí, por ejemplo, habla de un ejemplo en donde un médico vienés del siglo XVIII, Erich Menninger, describe una broma pesada de estudiantes que le hicieron a otro compañero porque les caía mal. Y esta broma consistió en agarrarlo. Aquí menciona que le saltaron encima, lo vendaron y le dijeron que lo iban a decapitar. Y le bajaron la cabeza y lo acomodaron como si estuvieran ya a punto de decapitarlo. Entonces lo que hicieron fue nada más dejarle caer un trapo mojado en el cuello. Entonces aquí, al estar convencido de que lo que sintió del trapo era el roce de una cuchilla de acero, el hombre murió en el acto. Esto es, se los paso al costo, es artículo de El efecto nocivo, cómo creer que estás enfermo puede llegar a matarte, de la BBC de Londres. Y estos son ejemplos citados por este médico Dimos Mitsikostas. El artículo, que también es importante decirles, es del 19 de febrero. Aquí está, 19 de febrero del 2015. Ya les menciono, épocas neutrales, en donde nadie estaba a favor de defender una pandemia o de atacarla a sus defensores. En los últimos 10 años, los médicos han mostrado que este efecto nocebo es muy común. Las respuestas de nocebo ocasionalmente aparecen como erupciones en la piel o se detectan en exámenes fisiológicos. O sea, incluso hay hasta manifestaciones físicas, que es lo que se habla del poder del cerebro. Dice este médico, es increíble, toman pastillas con azúcar y cuando mides las enzimas del hígado están elevadas. Aquí se me hizo súper interesante que, siendo un artículo del 2015, vean lo que dice aquí este artículo de la BBC de Londres. Las alertas sanitarias están en sí mismas enfermando a la gente. ¿Aplicaría para hoy o nada más es pura casualidad? Lo vuelvo a repetir. Las alertas sanitarias están en sí mismas enfermando a la gente. Ahora aquí también esto está muy interesante. Dice, si empiezas a creer que te vas a contagiar de esa gripe de tu compañero de oficina, te haces más vulnerable, que es lo que se les hablaba de que el pánico agrava todo. Otra cosa que dice interesante este médico en aquel tiempo del 2015, no hay verdades indiscutibles y rápidas sobre lo que la medicina hace. En cambio, en estos tiempos, pon en contra la postura oficialista y eres totalmente vapuleado, censurado, atacado. Y aquí es una postura muy natural. No hay verdades, lo dice este médico, no hay verdades indiscutibles y rápidas sobre lo que la medicina hace, lo cual quiere decir que sí es discutible. Pacientes que aquí aconsejan que los pacientes deben cuidarse de sus propias expectativas negativas, pero pues ¿cómo hacerlo si todo el tiempo te están asustando por los medios de comunicación? La conexión entre la mente y el cuerpo, sostiene este médico, es algo que no nos podemos dar el lujo de ignorar. Por eso todo este bombardeo mediático de día tras día, 24 horas al día, durante más de un año y no sé cuánto tiempo más vayan a continuar autoridades y medios de comunicación, es totalmente dañino, contrario a la salud pública. Por ejemplo, aquí, hablando otra vez de cifras, esta cifra también hablando del mismo tema en la Organización Mundial de la Salud, vean lo que la misma Organización de la Salud dijo.
La OMS estima, aquí está, se llama la Organización Mundial, el artículo o informe se llama la Organización Mundial de la Salud y sus asociados instan a una intensificación de las investigaciones para mejorar la seguridad del paciente. Y vean lo que dice la OMS. La OMS estima que cada año a escala mundial decenas, pero no especifica cuántas decenas, pero son más de 10 millones. Decenas de millones de pacientes son víctimas de lesiones discapacitantes o mueren como consecuencia directa de prácticas médicas peligrosas. Y aquí abajo dice, las prácticas de inyección peligrosas causan en todo el mundo aproximadamente 1.3 millones de defunciones por año. Entonces, con la lógica extrema con las que nos cuidamos del bicho pues entonces, pues ya nunca hay que dejar que nos inyecten, ¿verdad? Una completa locura. Me faltaba mencionar estas cifras de las inyecciones y las decenas de millones de pacientes que son víctimas de lesiones discapacitantes o mueren como consecuencia directa de las prácticas médicas. Por favor, difundan este video, por favor, difúndanlo. A veces ya, pues la verdad me desmotivo bastante, porque a pesar de que uno le muestra esta información a la gente no capta, la gente no entiende, no quiere entender. Tienen pánico por el bicho y tienen pánico por confrontar la verdad. Se asustan, les llega la disonancia cognitiva. Pero no hay de otra, la verdad es la verdad, la tenemos que estar mostrando. Así es que por favor, hablen con sus conocidos de esto, muéstrenles estas cifras. También para que se entienda por qué ahorita los hospitales están así como están. Ahorita es mejor no enfermarse de nada porque la atención médica ahorita es pésima. Estas cifras que les estoy dando de muertes por errores médicos son en épocas normales. Ahora imagínense ahorita con todo esto del bicho, cuántos errores no se han cometido por errores médicos, y no nada más que sean culpa de los médicos, sino de órdenes que vienen dictadas desde las instituciones de salud superiores a nivel mundial, como o universidades o Centro de Control de Enfermedades, Universidad Johns Hopkins, la misma Organización Mundial de la Salud, que mandan instrucciones para esto y altera el procedimiento común y normal de los médicos, porque los médicos muchos toman como religión lo que les dictan desde arriba, no lo ponen en duda. Si en condiciones normales cometen tantos errores, tantas muertes superiores a los fallecimientos en 2020 por coronavirus, ¿qué será cuando está todo trastocado por el miedo, por el pánico, por la desinformación? Así es que por favor, compartamos este video, denle like si es que les gustó, síganme en @directoanálisis y nos vemos hasta la próxima. Gracias.